¿Qué harías si fueras millonario y sorprendieras a tu empleada celebrando sola su cumpleaños con un pequeño pastel y una vela? Alejandro jamás pensó que esa escena transformaría su vida para siempre. En la cocina de su lujosa residencia en Cancún, Clara sopló la llama pidiendo un deseo que parecía inalcanzable. Suscríbete al canal para descubrir cómo un gesto tan simple puede unir dos corazones solitarios. El reloj de pared marcaba las 9:30 de la noche cuando Clara por fin terminó de lavar los últimos trastos de la cena. Sus manos, endurecidas por años de trabajo doméstico, temblaron levemente mientras secaba la vajilla de porcelana fina, cuyo valor superaba con creces el de 3 meses de su salario. La mansión estaba envuelta en un silencio absoluto, solo roto por el zumbido del refrigerador y el incesante tic-tac que marcaba el tiempo. Don Alejandro había salido desde temprano a una reunión importante en la ciudad y, como era costumbre, no había regresado hasta muy tarde. Los demás trabajadores ya se habían retirado a sus casas, dejándola completamente sola en esa cocina inmensa, más grande que la vivienda en la que había crecido. Clara suspiró hondo, sintiendo el peso de la soledad apoderarse de ella como una manta pesada y fría. Llevaba 5 años trabajando en esa mansión y todavía no lograba acostumbrarse a la sensación de habitar un entorno lleno de lujos ajenos. Las paredes de mármol blanco y los electrodomésticos de acero reluciente parecían observarla con indiferencia, recordándole constantemente cuál era su lugar en ese mundo. Guardó el último plato en su sitio y se quitó el delantal azul que usaba cada día. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas que no quiso derramar. Hoy era su cumpleaños, y una vez más, lo celebraría completamente sola. Con pasos cansados caminó hasta su modesta habitación en la parte trasera de la mansión. El cuarto era pequeño pero pulcro, con una cama individual, un escritorio de madera, y un crucifijo en la pared que le recordaba los consejos de su difunta abuela. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una cajita metálica donde guardaba sus ahorros. Con dedos trémulos contó las monedas y billetes arrugados que había reunido durante semanas. Tenía lo justo para comprarse un pastelito en la panadería de Don Mateo, ubicada a unas calles de la mansión. Se quitó el uniforme y se puso un vestido sencillo de tono verde oliva junto con su chal favorito, el mismo que había pertenecido a su madre antes de fallecer. El espejo del baño reflejó la imagen de una mujer joven pero agotada, con ojeras, que hablaban de noches enteras sin dormir, pensando en un porvenir incierto. Se recogió el cabello castaño en una coleta baja y se dio un leve pellizco en las mejillas para darles un poco de color. «Feliz cumpleaños, Clara», murmuró a su reflejo intentando sonreír. La sonrisa no alcanzó sus ojos, pero era lo mejor que podía ofrecer en ese momento. El aire húmedo y cálido de Cancún la envolvió al salir por la puerta trasera. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero en esa zona residencial exclusiva reinaba una calma casi sepulcral. Caminó por calles empedradas flanqueadas por mansiones imponentes, cada una resguardada por muros altos y jardines cuidados al detalle. La brisa marina traía consigo el aroma del Caribe mezclado con el perfume de las flores tropicales. Clara apretó el chal contra su pecho inundada de nostalgia. Recordó sus cumpleaños de infancia, cuando su madre preparaba un pastel casero de chocolate y la familia entera se reunía en su modesta casa de adobe. Aquellos días parecían pertenecer a otra vida. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía apenas 18 años, y desde entonces había estado sola en el mundo. No tenía hermanos ni parientes cercanos que la acompañaran en fechas especiales como es. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, aunque no por elección. La panadería de Don Mateo estaba por cerrar cuando Clara llegó. El anciano panadero, de bigote blanco y sonrisa amable, la recibió con el afecto de siempre. «Buenas noches, Clara. ¿Qué te trae por aquí tan tarde?», preguntó mientras limpiaba el mostrador. Ella señaló tímidamente un pastel individual de vainilla decorado con un pequeño rosetón de betún rosa. «Es que es mi cumpleaños», confesó en voz baja, sonrojándose. El rostro del panadero se iluminó. «Ay, hija, ¿por qué no me avisaste antes? Te habría preparado algo especial». Clara negó con la cabeza agradeciendo la bondad, pero explicó que no quería causar molestias. Don Mateo envolvió el pastelito con esmero y le regaló una vela blanca. «Para que pidas un deseo»,
dijo con un guiño. Clara pagó con las monedas exactas y agradeció profundamente el detalle. De regreso a la mansión, abrazó la cajita con el pastel, como si fuera un tesoro. Una vez en la cocina, colocó el postre sobre la mesa de madera donde solía desayunar. El lugar estaba a oscuras, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Encendió la vela con manos temblorosas, y por un instante, la pequeña llama pareció llenar de calor todo el espacio. Se sentó frente al pastel, contemplando su humilde celebración. Aunque diminuto, para ella representaba un acto de resistencia frente a la soledad que amenazaba con consumirla. Cerró los ojos y pidió el mismo deseo que llevaba repitiendo desde hacía 10 años. No sentirse tan sola en el mundo. Una lágrima rodó por su mejilla al soplar la vela, dejando la cocina nuevamente en penumbras. «Feliz cumpleaños, Clara», se dijo en voz baja cortando un trozo de pastel. El sabor dulce se mezcló con el salado de sus lágrimas, pero continuó comiendo despacio, como saboreando cada instante. En el silencio de la noche solo se escuchaba su respiración entrecortada y el lejano murmullo del mar. Lo que ignoraba era que alguien más estaba a punto de llegar a casa. Un Mercedes negro se detuvo frente a la entrada principal, y Alejandro Méndez descendió con los hombros tensos tras una reunión que se había alargado más de lo esperado. A sus años era dueño de una de las cadenas hoteleras más exitosas de la Riviera Maya. Pero el éxito le había costado caro. Se aflojó la corbata de seda italiana y respiró hondo, tratando de liberar la tensión de 12 horas de negociación. La brisa nocturna movió ligeramente su cabello oscuro con toques grises en las sienes, y por un instante se permitió disfrutar del silencio que rodeaba su hogar. Su chofer se despidió respetuosamente y se marchó, dejándolo solo frente a la imponente fachada de mármol blanco que había sido su refugio durante los últimos 8 años. Guardó las llaves en el bolsillo de su traje y caminó hacia la entrada principal. Pero algo lo detuvo. Desde la cocina se escapaba una luz tenue que parpadeaba como reflejo de una vela. Frunció el ceño intrigado. Todos los empleados debían haber terminado hacía horas. Movido por la curiosidad decidió averiguar qué sucedía. Rodeó la mansión por el sendero lateral, donde los jazmines perfumaban el aire. Sus zapatos italianos pisaban con cuidado las piedras del camino para no hacer ruido. Al acercarse a las ventanas de la cocina distinguió una silueta sentada a la mesa. Su corazón se aceleró, pensando en un intruso, pero pronto reconoció la figura de Clara. Ella estaba sola frente a un pastel diminuto con una vela encendida. Alejandro se detuvo en seco, como si hubiera presenciado algo profundamente íntimo. La escena lo golpeó con fuerza. Clara se veía tan frágil y pequeña, en medio de aquella cocina gigantesca. La luz de la vela iluminaba su rostro con suavidad dorada, y él alcanzó a ver cómo una lágrima recorría su mejilla justo en el momento en que apagaba la llama. Fue entonces cuando Alejandro entendió que acababa de presenciar una celebración de cumpleaños en completa soledad. Su garganta se cerró con una emoción que no había experimentado en años. Durante los 5 años que Clara había trabajado en aquella mansión, Alejandro apenas había reparado en los detalles de su vida personal. Sabía que era eficiente, discreta y sumamente confiable. Pero nunca se había detenido a reflexionar sobre quién era ella más allá de sus funciones domésticas. La veía cada mañana cuando desayunaba antes de salir rumbo a la oficina, siempre impecablemente uniformada, siempre con una sonrisa educada y profesional. Contestaba lo justo, mantenía la casa en un orden impecable, y jamás se quejaba de nada. Pero ahora, al observarla celebrar su cumpleaños en completa soledad, comprendía lo poco que sabía de la mujer que cuidaba de su hogar día tras día. Una punzada de culpa lo atravesó al notar que en todos esos años jamás le había preguntado por su familia, por sus anhelos, o siquiera por la fecha de su cumpleaños. Había estado tan obsesionado en levantar su imperio hotelero que olvidó por completo la humanidad de quienes lo rodeaban. La imagen de Clara comiendo sola su pequeño pastel se grabó en su memoria como una fotografía imposible de borrar. Por primera vez en mucho tiempo entendió que su riqueza carecía de sentido si no tenía con quién compartir. Permaneció inmóvil varios minutos, contemplando cómo ella cortaba pequeños trozos del pastel mientras las lágrimas le recorrían las mejillas en silencio. Esa escena lo transportó a sus propios cumpleaños solitarios,
Después de la muerte de Isabel, su esposa en aquel accidente de tránsito 3 años atrás, recordó cómo había pasado su último cumpleaños encerrado en la oficina, trabajando hasta altas horas para no enfrentar el vacío helado de la mansión. La ironía lo golpeó con fuerza. Él, dueño de una fortuna incalculable, vivía la misma soledad que su empleada doméstica, con la diferencia de que él había decidido aislarse tras la pérdida, mientras que ella parecía arrastrada a la soledad por circunstancias que escapaban a su control. Una sensación distinta lo atravesó, algo cercano a la compasión, pero más hondo, más personal. Era como si contemplara un reflejo de su propia alma fracturada en los ojos, enrojecidos de esa mujer que vivía bajo su mismo techo sin que él realmente la hubiera visto jamás. Su corazón, que había permanecido congelado tanto tiempo, comenzó a latir con una intensidad que lo sorprendió. Supo entonces que no podía simplemente alejarse y fingir que no había presenciado aquella escena tan íntima y desgarradora. Con paso silencioso se dirigió hacia la puerta trasera de la cocina. Sus manos temblaron ligeramente al girar la manija y el leve crujido al abrirse hizo que Clara levantara la mirada sobresaltada. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra y por un instante el tiempo se detuvo por completo. Ella se puso de pie de inmediato, secándose apresuradamente las lágrimas con el dorso de la mano y alisando su vestido verde oliva con evidente nerviosismo. «Señor Alejandro, yo no sabía que había regresado», balbuceó con voz temblorosa, claramente avergonzada por haber sido sorprendida en su momento más vulnerable. Él cerró suavemente la puerta tras de sí y dio un paso al frente sin apartar sus ojos de los de ella. «No te preocupes, Clara», murmuró con una suavidad en la voz que ni él mismo reconoció. «Solo quería». Hizo una pausa buscando las palabras. Su mirada se detuvo en el pequeño pastel a medio comer sobre la mesa y luego volvió a sus ojos llenos de vergüenza y tristeza. En ese instante algo se quebró dentro de él, como si una puerta que había mantenido clausurada durante años se abriera de golpe. Observó de nuevo el pastel diminuto sobre la mesa y luego dirigió la mirada hacia Clara, que parecía desear desaparecer de allí. El aire estaba cargado de una tensión extraña, mezcla de vergüenza por parte de ella y una ternura inesperada por parte de él. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó con voz suave aunque ya sabía la respuesta. Ella apenas asintió, incapaz de sostener su mirada. «Sí, don Alejandro. Le pido disculpas por usar la cocina para esto. Ya me retiraba», susurró mientras recogía nerviosamente las migajas del pastel. Sus manos temblaban visiblemente y Alejandro notó que llevaba un vestido sencillo pero hermoso, muy diferente al uniforme habitual. El tono verde oliva resaltaba un brillo cálido en sus ojos que jamás había notado antes. «No tienes por qué disculparte», le dijo acercándose lentamente a la mesa. «Esta también es tu casa». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera contenerlas y ambos se sorprendieron de la intimidad que transmitían. Clara lo miró desconcertada, incapaz de entender la gentileza inesperada en su tono. Un silencio denso se extendió entre los dos mientras Alejandro luchaba internamente con una decisión que intuía cambiaría para siempre la relación entre ellos. Había pasado los últimos 3 años levantando muros emocionales a su alrededor, manteniéndose distante de cualquier vínculo genuino. Pero algo en aquella imagen de Clara, celebrando sola su cumpleaños, había despertado una parte de su alma que él creía muerta. Se quitó la chaqueta del traje y la colgó sobre el respaldo de una silla, un gesto que ella interpretó como señal de que no pensaba marcharse pronto. «Clara», dijo, pronunciando su nombre con una cercanía que la estremeció. «¿Puedo sentarme contigo?». La pregunta flotó en el aire como una súplica vulnerable. Ella sintió que el mundo se detenía alrededor. En 5 años, jamás lo había visto tan humano, tan alejado de la autoridad fría que solía irradiar. Sus ojos, que siempre parecían distantes y calculadores, ahora brillaban con una vulnerabilidad que la conmovía profundamente. Yo no creo que sea apropiado, don Alejandro», respondió con voz apenas audible, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. «Usted es mi patrón y yo soy solo». «No», la interrumpió suavemente. «Esta noche no soy tu patrón. Esta noche solo soy Alejandro, un hombre que se siente muy solo y que acaba de comprender que no es el único».
La honestidad cruda de esas palabras la golpeó como una ola inesperada. Alzó la vista y se encontró con sus ojos grises que por primera vez le parecieron frágiles. «Por favor», insistió él señalando la silla vacía frente a ella. «No me dejes celebrar mi soledad mientras tú celebras la tuya». La paradoja de la situación no se le escapó. El hombre más rico que conocía le estaba pidiendo permiso para acompañarla en su humilde celebración. Tras un instante de duda, asintió lentamente y volvió a sentarse, sin apartar la mirada de él mientras tomaba asiento frente a ella. El espacio entre ambos se sintió íntimo de una manera que ninguno había vivido en mucho tiempo. Alejandro se acomodó en la silla de madera, consciente de lo extraño que resultaba estar en su propia cocina como si fuera invitado. La última vez que había pasado tanto tiempo allí fue años atrás, cuando Isabel aún vivía y cocinaban juntos los domingos por la mañana. «¿Cuántos años cumples?», preguntó intentando romper la tensión que todavía flotaba en el ambiente. «28», respondió ella cortando un pedacito del pastel con el tenedor de plástico que había traído de la panadería. «¿Y usted, don Alejandro?». La pregunta lo sorprendió. En su vida adulta muy pocas personas se habían tomado el tiempo de interesarse en él de manera personal. 42, contestó, y añadió con una sonrisa melancólica. «Mi cumpleaños fue hace 2 meses. Lo pasé en la oficina trabajando hasta las 2 de la madrugada». La confesión salió de sus labios sin que lo planeara, y Clara sintió una punzada de empatía al imaginar a ese hombre poderoso celebrando en soledad entre archivos y contratos. «Lo lamento de veras», murmuró con sinceridad. «Nadie debería pasar su cumpleaños solo». Las palabras resonaron entre ambos con un peso particular, porque sabían que describían a la perfección sus respectivas realidades. Clara partió el último trozo de pastel en 2, y con un gesto tímido pero valiente, deslizó una porción hacia Alejandro. «¿Quiere probar un poco?», preguntó, ruborizándose enseguida por su atrevimiento. «No tengo otro tenedor». Pero Alejandro la detuvo con una sonrisa genuina, la primera verdadera que había esbozado en meses. «Me encantaría», respondió tomando el tenedor de plástico de sus manos. Sus dedos se rozaron un instante y ambos sintieron una corriente eléctrica que los estremeció. Alejandro probó el pastel y cerró los ojos, saboreando no solo el dulzor de la vainilla, sino también la extraña sensación de compartir algo tan sencillo y al mismo tiempo tan significativo. «Está delicioso», comentó, y Clara sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa tímida, pero auténtica, que iluminó por completo su rostro. «Es de la panadería de don Joaquín, en el pueblo», explicó ella. «Siempre hace los mejores pasteles». Alejandro asintió, pero toda su atención estaba puesta en el brillo de sus ojos, cuando sonreía y en cómo esa expresión transformaba su semblante cansado. En ese instante, compartiendo un pastel humilde en la cocina a medianoche, ambos sintieron algo que no habían experimentado en años. Una conexión humana genuina que ninguno de los dos sabía manejar. «Cuéntame de ti, Clara», dijo Alejandro después de terminar su porción de pastel, recostándose ligeramente en la silla mientras la observaba con una atención que la puso nerviosa. «En 5 años trabajando aquí, me doy cuenta de que no sé nada de la mujer que mantiene en pie mi casa cada día». La petición la tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo solo un par de manos eficientes, que la idea de hablar de sí misma le resultaba casi extraña. «No hay mucho que contar», don Alejandro respondió con modestia, jugueteando con el borde de su vestido. «Soy una mujer sencilla que trabaja para ganarse la vida». Pero él negó con la cabeza inclinándose hacia adelante con interés genuino. «Eso no es cierto. Todos tenemos una historia». «¿De dónde vienes? ¿Tienes familia?». Las preguntas, formuladas con tanta gentileza, abrieron la compuerta emocional que Clara había mantenido cerrada durante años. Sus ojos se humedecieron otra vez, pero esta vez no apartó la mirada. «Vengo de un pueblito cerca de Valladolid», empezó con voz temblorosa. «Mis padres tenían una pequeña milpa donde cultivábamos maíz y frijol». Su relato brotó lentamente, como agua recorriendo un cauce seco. Habló de su infancia humilde, pero feliz, donde las celebraciones eran sencillas,
aunque llenas de amor. Mi mamá siempre me preparaba un pastel de chocolate casero para mi cumpleaños. Recordó con una sonrisa nostálgica. Era pequeño, pero lo decoraba con flores del jardín y me cantaba las mañanitas junto con mi papá. Alejandro escuchaba cada palabra con una atención que ella jamás había sentido de nadie. «Suena hermoso», comentó suavemente. «¿Qué pasó con ellos?». La pregunta inevitable le llegó como un golpe suave, pero doloroso. Clara respiró hondo antes de responder. «Murieron cuando yo tenía 18. Hubo un accidente en la carretera, cuando volvían del mercado en Valladolid». Su voz se quebró un poco, pero encontró fuerzas para continuar. «Después tuve que vender la milpa para pagar deudas y los gastos del funeral. Me quedé completamente solo». Alejandro sintió un nudo en el estómago ante la crudeza de su historia. «¿Y desde entonces trabajas como empleada doméstica?». «Sí», asintió Clara. «Es lo único que sé hacer bien. Aprendí de mi madre a cuidar una casa, a cocinar, a mantener todo en orden». «¿Nunca has tenido un novio, alguien especial?». La pregunta brotó con una curiosidad que él mismo no sabía explicar, pero que lo consumía por dentro. Ella se sonrojó intensamente y negó con la cabeza. «He trabajado en 5 casas antes de llegar aquí. Siempre estuve enfocada en ganar lo suficiente para sobrevivir. Además», añadió con una risa amarga, «¿qué hombre querría estar con una mujer sin familia, sin estudios y sin dinero?». Sus palabras revelaron una autoestima herida que Alejandro reconoció enseguida, porque él también había sentido lo mismo después de la muerte de Isabel. «¿Y sueños?», insistió él, ignorando su comentario. «¿Qué sueñas para tu futuro?». Clara lo miró sorprendida, como si jamás le hubieran hecho esa pregunta. Yo solía soñar con tener una familia», confesó en voz baja. «Una casita pequeña, un esposo que me quisiera, tal vez un hijo o 2. Pero ya tengo 28 y...». «28 no es viejo», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Tienes toda una vida por delante». Pero ella negó tristemente. «Para alguien como yo sí lo es. En mi pueblo las mujeres se casan jóvenes. A mi edad ya soy considerada una solterona». Alejandro sintió una mezcla de indignación y tristeza al escuchar cómo ella se menospreciaba. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», preguntó, sorprendiéndola con la intensidad de su mirada. «Veo a una mujer fuerte que sobrevivió pérdidas devastadoras. Veo a alguien que mantiene esta casa como si fuera un palacio, que nunca se queja y que aún sonríe aunque el mundo haya sido cruel contigo». Clara parpadeó, abrumada por esas palabras que nunca había esperado escuchar, menos de él. «Veo a una mujer que merece ser celebrada no solo un día al año, sino todos los días de su vida». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones. Ella no supo qué responder, porque nadie le había hablado así jamás. «¿Por qué me dice esto, don Alejandro?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «Porque es la verdad», replicó él sin vacilar, «y porque creo que los dos hemos estado ciegos a lo que teníamos justo frente a nosotros». La confesión quedó suspendida entre ambos como una revelación que cambiaría todo. Clara sintió que su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escuchar. «No entiendo», susurró, aunque en lo profundo ya intuía lo que estaba ocurriendo. «Clara», dijo Alejandro, extendiendo lentamente su mano sobre la mesa hasta rozar suavemente la suya. «En 3 años de viudez no sentí nada por nadie. Estuve vacío, funcionando como una máquina sin alma. Pero esta noche, al verte celebrar sola, escuchar tu historia, ver tu fortaleza, algo despertó en mí». Sus palabras hicieron que Clara sintiera vértigo. «¿Qué está tratando de decirme?», preguntó, aunque su intuición ya conocía la respuesta. «Te digo que durante 5 años, viví como un fantasma en mi propia casa, y la mujer más extraordinaria estaba aquí, cuidándome sin que yo lo notara. Te digo que por primera vez en años, no me siento solo». Clara retiró bruscamente su mano, y se levantó con agitación. «No puede decir esas cosas», exclamó con voz temblorosa, entre el miedo y la esperanza. «Usted es don Alejandro Herrera, dueño de hoteles millonario, y yo soy solo una empleada». Pero el Alejandro también se levantó, manteniendo la distancia, aunque con determinación en sus ojos grises. «Esta noche no soy ninguna de esas cosas, Clara.
Esta noche solo soy un hombre que acaba de descubrir lo que no sabía que buscaba. Las lágrimas corrían por el rostro de ella, sin saber si vivía un sueño hermoso o una pesadilla que la rompería. Retrocedió hasta pegar la espalda a la pared, sus ojos castaños brillando de confusión. «Esto no puede estar pasando», susurró, llevándose las manos al rostro. «Debe ser una broma cruel. O tal vez usted bebió en esa junta». Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su pánico. «Clara, mírame», pidió con voz suave, aunque firme. «¿Te parezco ebrio? ¿Te parezco que estoy jugando contigo?» Sus ojos grises la atravesaban con una intensidad que la hacía temblar. «No sé qué pensar», admitió ella, deslizándose lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo. «En 5 años nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas y ahora me dice que siente algo». Alejandro se agachó frente a ella, guardando una distancia respetuosa. «Tienes razón y eso es lo que más me avergüenza», confesó. «He sido un ciego, un idiota tan perdido en mi dolor que no veía la bondad que tenía frente a mí todos los días. Pero usted tuvo una esposa hermosa, exitosa, de su mismo nivel social», continuó Clara, limpiándose las lágrimas. «¿Cómo puede comparar eso conmigo?» Alejandro suspiró profundamente antes de responder. «Isabel era todo eso que dices, pero nuestra relación se construyó sobre conveniencias sociales. Nos casamos porque nuestras familias lo esperaban, porque lucíamos bien en las revistas. La quería sí, pero jamás sentí con ella lo que estoy sintiendo contigo en estas horas». Clara lo miró con incredulidad. «¿Y qué es lo que siente?», preguntó apenas en un susurro. «Paz», respondió Alejandro sin titubear. «Por primera vez en 3 años mi mente está en silencio. No pienso en contratos, en dinero ni en obligación. Solo existo aquí contigo en este momento». Sus palabras fueron un bálsamo para el corazón herido de Clara, aunque también despertaron un miedo profundo. Alejandro extendió su mano despacio, dándole tiempo para rechazarlo si así lo quería. Ella dudó, pero finalmente tomó sus dedos. «Siento tus manos ásperas por el trabajo», murmuró él, «y me parecen las manos más hermosas que he tocado». Clara se estremeció ante el cumplido. «¿Sabes por qué?», continuó Alejandro. «Porque estas manos han trabajado honradamente. Han cuidado de otros, han transformado esta casa en un hogar sin que yo lo notara». La resistencia de ella empezó a quebrarse. «Don Alejandro, solo Alejandro», la corrigió suavemente. «Al menos esta noche dime Alejandro». «Alejandro», repitió ella, y el nombre le sonó extraño, pero dulce en los labios. «¿Y qué pasará mañana cuando amanezca y usted vuelva a ser el patrón y yo la empleada?». La pregunta era dura y legítima. «No lo sé», admitió él con franqueza, «pero sí sé que no quiero regresar a ser el hombre vacío que era esta mañana». Permanecieron en silencio, tomados de la mano, sentados en el suelo de la cocina. Clara lo observaba en la penumbra, notando por primera vez las arrugas alrededor de sus ojos y la tensión de sus hombros. «¿Por qué nunca sonríe?», preguntó de pronto. Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo dices?». «En 5 años, trabajando aquí, creo que solo lo he visto sonreír genuinamente una vez», explicó. «Hoy, cuando probó el pastel, la observación lo golpeó como una revelación». «No he tenido motivos para sonreír», respondió pensativo. «Después de que murió Isabel, creo que olvidé cómo hacerlo». Clara sintió una punzada de compasión. «A mí me pasa igual», confesó. «Sonrío por cortesía, por el trabajo, pero de verdad. Sonreír, eso ya no lo recuerdo», admitió ella. Se miraron fijo y en el reflejo del otro, reconocieron la misma herida, el mismo hueco. «Quizá podamos recordarlo juntos», susurró Alejandro. «Alejandro», dijo Clara por segunda vez, sintiendo el corazón desbocado. «Tengo miedo». «¿De qué?», preguntó él, apretando con cuidado su mano. «De todo. De esto. De lo que siento. De despertar mañana y descubrir que fue un sueño». Su vulnerabilidad lo desarmó por completo. «Yo también tengo miedo», confesó. «Miedo de volver a sentir, de arriesgar el corazón. Pero me asusta más dejarte ir sin intentarlo». Se incorporaron despacio,
sin soltarse. ¿Qué propones? Entonces, preguntó Clara, mirándolo de frente. Que nos demos una oportunidad, respondió. Que descubramos qué es esto que está creciendo. Clara cerró los ojos, peleando con sus dudas. Cuando los abrió, ya había elegido. Está bien, susurró, pero con una condición. La que sea. Que siempre seas honesto conmigo. Si esto es curiosidad o aburrimiento, dímelo ahora. Alejandro soltó su mano solo para rozarle el rostro. Te juro que esto es lo más real que he sentido en mi vida. Pasaron 3 días desde aquella noche y Alejandro no logró pensar en otra cosa que no fuera Clara. En la junta de la mañana, mientras su asistente le pedía la aprobación del presupuesto del vestíbulo, él se sorprendió recordando la manera en que ella pronunció su nombre y la fragilidad de su sonrisa. Sí, claro, respondió sin saber qué estaba aprobando. Sus gerentes se miraron inquietos. Roberto, su mano derecha, se atrevió. ¿Se encuentra bien, jefe? Perfecto, mintió Alejandro, poniéndose de pie. Seguimos mañana. Salió del salón con un solo impulso: volver a casa y verlo. Condujo de regreso peleando con un nerviosismo adolescente. ¿Había cambiado algo de verdad o solo habían compartido un instante de locura? Al llegar, escuchó el zumbido de la aspiradora arriba. En lugar de subir al despacho, bajó a la cocina. Sabía que a media tarde ella hacía una pausa. Se aflojó la corbata, remangó la camisa, buscando verse menos distante. Cuando Clara bajó, lo encontró sentado a la mesa con 2 tazas de café humeante. «Don Alejandro», murmuró, quedándose en el marco de la puerta. «Alejandro», corrigió con suavidad, acercándole una silla. «Pensé que quizá me harías compañía». Ella miró las tazas como si fueran un milagro doméstico. «¿Estás seguro?» «Muy seguro», dijo con una sonrisa que la encendió por dentro. La charla fluyó más natural que aquella primera noche, aunque ambos sabían que pisaban terreno nuevo. Alejandro preguntó por su día, por los libros que hojeaba en los ratos libres, por sus comidas favoritas. Clara, al principio monosilábica, comenzó a soltarse. «¿De verdad lees a Sor Juana Inés de la Cruz?», se asombró él. «Sí», respondió ruborizada. «Encontré un tomo en la biblioteca. Espero no le moleste que lo haya tomado prestado». «Para nada. La biblioteca está para usarse», aseguró. «¿Cuál es tu poema favorito?». Clara recitó de memoria unos versos de Hombres Necios, y Alejandro la escuchó fascinado, no solo por el texto sino por la pasión en su voz. «Eres extraordinaria», murmuró al fin. «¿Cómo pude no ver en 5 años a la mujer inteligente y sensible que vivía aquí?». Ella bajó la mirada, aún torpe ante los elogios. «Porque yo no lo permití. Aprendí a volverme invisible». «Pues ya no quiero que lo seas», dijo, cubriéndole la mano sobre la mesa. «Quiero conocerte. Lo que piensas, lo que sientes, lo que te hace reír». Aquellas palabras desordenaron el corazón de Clara. «Esto me confunde», admitió. «No sé cómo comportar. Durante 5 años, fui su empleada y ahora eres la mujer que me está devolviendo la vida», completó Alejandro. Ella se quedó sin aire. «¿Puedo pedirte algo?». «Lo que sea», respondió sin pensar. «Mañana es sábado. No habrá más personal. ¿Almorzamos juntos?». «No aquí, en el comedor principal». La propuesta la alarmó. «No puedo hacer eso. ¿Qué pensarán si me ven?». «¿Pensar de qué?». «De una empleada almorzando en la mesa de su patrón. Como si fuera qué», presionó él, con suavidad, «como si fuera su igual». Terminó en un hilo de voz. Alejandro se levantó y, rodeando la mesa, se arrodilló a su lado. «Mírame. Eres mi igual. Más aún. Me superas en muchas cosas. Eres más generosa, más trabajadora, más auténtica. Tienes una belleza interior que no se compra». A Clara le rodaron las lágrimas. «No digas eso si no lo sientes. Si mañana cambias, me rompes». Él acercó el rostro, a centímetros. «Te juro, por la memoria de mis padres, que cada palabra es verdad. Almorzarás conmigo». Ella cerró los ojos, peleó con sus miedos y al abrirlos, encontró algo en su mirada que la calmó. Honestidad pura.
Sí, susurró. Almorzaré contigo. La sonrisa que iluminó a Alejandro fue tan franca que Clara supo que su vida acababa de girar. El sábado amaneció dorado, pero ella no sentía el sol. Había pasado la noche en vela pensando qué ponerse para sentarse en esa mesa. Sus vestidos eran sencillos, de trabajo, nada dignos, según ella, del comedor donde él residía empresario. Se sentó al borde de la cama, aplastada por la realidad. ¿En qué estaba pensando?, se dijo. ¿Cómo creí que podía funcionar? La distancia entre ellos no era solo dinero, también educación, trato, mundo. Él había estudiado afuera, hablaba varios idiomas, viajaba sin esfuerzo. Ella apenas terminó la secundaria antes de quedarse sola. Un toque suave interrumpió el bucle. Clara. La voz de Alejandro. ¿Puedo pasar? Ella se colocó una bata y entreabrió. Buenos días, saludó, evitando sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó él, notando la inquietud. Creo que anoche me equivoqué, soltó. No puedo almorzar en el comedor. No es correcto. ¿Por qué no? Porque tú eres tú y yo soy yo. Si alguien nos ve, pensará cosas horribles. Él se acercó un paso. ¿Qué clase de cosas? ¿Que te uso? ¿Qué eres? Ella se encendió. ¿Que soy tú qué? Mi amante de turno. Tu capricho. Tu diversión hasta que encuentres a alguien de tu nivel. Cada palabra fue un golpe. ¿De verdad crees eso de mí?, preguntó, dolido. Por primera vez ella percibió dolor sin máscara. No lo sé, dijo con brutal honestidad. Es nuevo y confuso. Toda mi vida supe cuál era mi lugar. Soy empleada doméstica. Y ahora dices cosas que me hacen soñar imposibles. Él se colocó detrás, sin tocarla. ¿Y si no fueran imposibles? ¿Y si fuera real? ¿Por cuánto?, replicó, girándose con los ojos húmedos. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta que te aburras de jugar a los pobres? La acusación lo dejó mudo. Respiró hondo. Entiendo tu miedo. Lo que me hiere es que pienses tan mal de mí. ¿De veras crees que jugaría con los sentimientos de alguien? Ella lo escudriñó, buscando falsedad. No lo sé, repitió. Los ricos siempre han tenido sus diversiones con las empleadas. Pasa desde siempre. A Alejandro se le mezclaron indignación y tristeza. Yo no soy los ricos, soy Alejandro, el hombre que se enamoró de ti aquella noche en la cocina. La palabra explotó en el aire. ¿Qué dijiste?, susurró ella. Que me enamoré de ti, afirmó, firme. No, negó, retrocediendo. No puedes estar enamorado de mí. Es imposible. ¿Por qué? Porque no me conoces. Porque soy pobre. Porque no tengo estudios. Porque eres la mujer más auténtica que he conocido. La interrumpió. Porque cuando hablas de Sor Juana se te iluminan los ojos. Porque trabajas muchas horas sin quejarte. Porque tienes un corazón tan noble que preferiste celebrar sola antes que molestar a alguien. Clara se quebró. Suplicó entre sollozos. No hagas que me enamore yo también, porque si te cansas, me destruyes. Alejandro sintió el corazón rajarse. Le tomó el rostro con cuidado. Te prometo que no me voy a cansar. Te prometo que esto es real. Ella se apartó, secándose. No puedes prometerlo. Nadie puede. No arriesgaré trabajo, estabilidad y corazón por una fantasía. ¿Soy eso para ti?, preguntó, herido. Una fantasía. Eres un sueño hermoso, dijo. Pero los sueños no pagan la renta ni ponen comida en la mesa. Mejor volvamos a lo de antes. Tú en tu mundo y yo en el mío. Alejandro la detuvo en el umbral. No, dijo con firmeza. No dejaré que el miedo nos robe esta oportunidad. Te lo voy a demostrar, Clara. Te voy a demostrar que mereces ser amada como la reina que eres. Pero ella ya había decidido tomar distancia. Los días siguientes fueron una dulce tortura. Clara retomó su papel de eficiencia invisible, y Alejandro se negó a rendirse. El lunes, mientras limpiaba la biblioteca, halló una rosa blanca en la repisa. No había nota, pero supo de inmediato de quién venía. Se la llevó al pecho un segundo, y la escondió al oír pasos. «Buenos días, Clara»,
saludó Alejandro, entrando con una sonrisa que ella fingió no notar. Buenos días, don Alejandro, respondió, aferrándose al trato profesional que a él le dolía. ¿Todo en orden por aquí?, preguntó casual, y a ella le ardieron las mejillas. Sí, señor. Todo perfecto. Él asintió y se fue, no sin mirarla como quien dice, no he terminado. El martes apareció sobre su cama un cuaderno de poemas de Amado Nervo con una dedicatoria en su caligrafía. Para la mujer que me devolvió la poesía. Clara lo leyó y releyó hasta sabérselo, pero guardó silencio cuando se cruzaron. El miércoles encontró una nota en la cocina. Tu café de la mañana es lo mejor de mis días. Gracias por cuidar tan bien de esta casa y de mí. El jueves, Alejandro empezó a desayunar en la cocina en lugar del comedor. Espero no te moleste, dijo la primera vez. Me gusta más el ambiente aquí. Clara le servía sin mirarlo, y él notaba el leve temblor en sus manos. ¿Cómo dormiste?, preguntaba cada mañana. Bien, gracias, don Alejandro, respondía siempre. Y aunque fingían normalidad, los dos sabían que ninguno dormía de verdad desde aquella noche en el suelo de la cocina. El aire entre ellos estaba impregnado de palabras no dichas y emociones reprimidas. El viernes, Alejandro decidió intensificar su estrategia. Ese día había invitado a unos socios estadounidenses a almorzar en su casa para discutir una posible expansión de sus hoteles. Clara estaba sirviendo la comida cuando uno de los hombres lanzó un comentario despectivo en inglés sobre la servidumbre mexicana, suponiendo que ella no entendería. These people are only good for cleaning and serving. They don't understand real business. Alejandro se puso rígido de inmediato. Excuse me, dijo en inglés, con voz helada como el acero. I don't allow disrespectful comments about my staff in my house. El hombre se ruborizó, balbuceando una disculpa, pero Alejandro continuó. Clara is not her. She is an intelligent, educated woman, who manages this house better than most CEOs run their companies. Clara se quedó inmóvil al escuchar cómo la defendía frente a esos hombres influyentes. Por face you should reconsider who you choose to disrespect, añadió Alejandro, con un tono que dejó claro que la reunión de negocios había terminado en ese instante. Los invitados se marcharon incómodos, y Clara se quedó en el comedor observándolo con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. No tenías por qué hacer eso, le dijo cuando los hombres se fueron. Podrías haber perdido un negocio importante. Alejandro se aflojó la corbata y la miró con intensidad. Clara, escucha bien. No hay trato en el mundo que valga más que tu dignidad. Se acercó lentamente hacia ella. Y nadie, absolutamente nadie volverá a hablar mal de ti en mi presencia. Su voz temblaba de emoción contenida. Clara sintió cómo sus defensas se derrumbaban. ¿Por qué haces estas cosas?, susurró. ¿Por qué me defiendes? ¿Por qué me dejas flores? ¿Por qué? Porque te amo, interrumpió Alejandro sin dudar. Porque cada día que pasa me enamoro más de ti. Porque ver a ese hombre despreciarte me hizo querer echarlo de mi casa a patadas. Clara se cubrió el rostro con las manos, sobrepasada por lo que sentí. Alejandro, yo sé que tienes miedo, continuó él. Sé que esto es complicado, pero también sé que sientes algo por mí. Lo noto en tus ojos cada vez que me miras cuando crees que no lo percibo. Clara no pudo negarlo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. Tienes razón, admitió con voz quebrada. Siento algo por ti, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Alejandro dio un paso más hacia ella, con el corazón golpeando como un tambor. ¿Y qué es lo que sientes, Clara? Ella levantó la mirada, con sus ojos avellana brillando con una mezcla de miedo y amor. Te amo, susurró finalmente. Dios mío, te amo tanto que me duele. Aquellas palabras fueron como música celestial para Alejandro. Incapaz de contenerse, acortó la distancia y tomó suavemente su rostro entre las manos. ¿Puedo besarte?, preguntó con voz ronca de emoción. Clara cerró los ojos y asintió apenas, y Alejandro se inclinó lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso dulce, tierno y cargado de toda la pasión contenida durante días. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Te amo, Clara»,
murmuró él contra sus labios. Te amo más de lo que alguna vez creí posible. Clara se aferró a él como si fuera su único sostén. Yo también te amo, Alejandro, pero sigo teniendo miedo. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo cómo ella se rendía entre sus brazos. Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que un día descubras que mereces a alguien mejor. Clara se separó apenas para mirarlo a los ojos. Mejor que tú, Alejandro. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de él. Entonces, ¿me das una oportunidad? ¿Nos das una oportunidad?, preguntó acariciando suavemente su mejilla. Clara respiró hondo, como quien está a punto de lanzarse al vacío. Sí, murmuró al fin. Sí, quiero intentarlo contigo. Alejandro sonrió con una felicidad que no había sentido en años. Te prometo que voy a cuidarte, que voy a respetarte, que voy a amarte como mereces ser amada. Y la besó otra vez, sellando una promesa que transformaría sus vidas para siempre. Pero ninguno de los dos sabía que su amor pronto sería puesto a prueba de la manera más hermosa. Un año entero había pasado desde aquella noche mágica en la cocina, y el cariño entre Clara y Alejandro había florecido como las flores tropicales de Cancún. Habían mantenido su relación en secreto, robando momentos en la mansión, cenas románticas en restaurantes apartados, paseos por playas solitarias al amanecer. Clara había dejado de ser solo la empleada doméstica. Ahora era la confidente, la compañera, el amor verdadero de Alejandro. Sin embargo, seguían habitando mundos docerados a los ojos de todos. Ella aún dormía en su pequeña habitación. Él en la suite principal. Ella seguía vistiendo uniforme durante el día, transformándose en la mujer que amaba solo en la intimidad de sus encuentros clandestinos. Alejandro respetaba sus temores, pero cada jornada que pasaba sentía más la urgencia de gritar al mundo entero lo que sentía por ella. El 28 de septiembre se acercaba de nuevo, y esta vez Alejandro tenía planes muy especiales para el cumpleaños de Clara. Durante semanas había estado organizando en secreto la celebración más significativa que pudiera imaginar. No quería algo ostentoso que la hiciera sentir incómoda, sino algo lleno de amor y simbolismo. Contactó a don Joaquín de la panadería, quien aceptó encantado preparar un pastel único. Habló con Rosa, la florista del pueblo, para que decorara el jardín trasero con jazmines y bugambilias, las flores favoritas de Clara. Incluso convenció a la señora Carmen, la antigua cocinera de la familia, para que preparara los platillos tradicionales que ella recordaba de su infancia en Valladolid. Todo debía ser perfecto, porque Alejandro había tomado una decisión que transformaría sus vidas. Esa noche, frente a los pocos pero valiosos invitados que había escogido con cuidado, pediría matrimonio a la mujer que le había devuelto la luz al corazón. Los anillos aguardaban en su caja de terciopelo azul, dentro del cajón de su escritorio. La mañana del 28 de septiembre, Alejandro se despertó con una mezcla de nervios y alegría que lo hacían sentirse como un adolescente enamorado. Clara había salido temprano al mercado sin sospechar nada de lo que ocurría en la mansión. Él supervisó cada detalle. Las mesas redondas ubicadas estratégicamente en el jardín. Las luces cálidas que crearían un ambiente perfecto al caer el sol. El pequeño escenario donde un trío de mariachis tocaría las canciones preferidas de Clara. Don Joaquín llegó al mediodía con el pastel más hermoso que había preparado jamás. 3 pisos adornados con flores comestibles y una réplica en azúcar de la casita donde Clara había crecido. Es para que recuerde de dónde viene, pero también para que sepa que tiene un futuro brillante por delante, explicó el anciano con los ojos humedecidos de emoción. Alejandro lo abrazó, agradecido por su cariño hacia Clara. Todo salía justo como lo había imaginado. A las 5 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Alejandro había escogido cuidadosamente a cada uno. Estaban don Joaquín y su esposa Rosa la florista con su familia, la señora Carmen, algunos empleados de confianza de sus hoteles, que apreciaban a Clara, y sorpresivamente, una prima lejana de ella que vivía en Mérida,
y había aceptado viajar para la ocasión. Cada persona traía un obsequio sencillo pero lleno de cariño. Cuando Clara regresó del mercado a las 6, la mansión estaba extrañamente silenciosa. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó intrigada. Siguió la voz de Alejandro que la llamaba desde el jardín trasero y al abrir las puertas de cristal, se encontró con la sorpresa más hermosa de su vida. Todos los invitados gritaron sorpresa al unísono y Clara quedó inmóvil en el umbral con las manos sobre la boca y los ojos inundados de lágrimas de emoción. ¿Qué es esto?, balbuceó mirando el jardín convertido en un paraíso de luces y flor. Los mariachis comenzaron a tocar las mañanitas, mientras los invitados la abrazaban y la felicitaban. Don Joaquín le mostró el espectacular pastel y Clara lloró al reconocer la casita de azúcar que representaba su infancia. «No puedo creer que recuerdes cómo era mi casa», murmuró Alejandro, que la observaba con ojos brillantes de amor. «Recuerdo cada palabra que me has dicho, cada historia que compartiste», respondió él tomando su mano. «Esta noche no es solo tu cumpleaños. Clara, es la celebración de la mujer extraordinaria que eres, rodeada de todos los que te aman». La prima de Clara, Esperanza, se acercó con lágrimas en los ojos. «Hija mía, cuando este caballero me llamó y me contó lo especial que eres para él, supe que debía estar aquí», le dijo abrazándola con fuerza. «Tus padres estarían tan orgullosos de la mujer en que te has convertido». Clara no podía dejar de llorar de felicidad, sintiendo por primera vez en 10 años que no estaba sola en el mundo. La fiesta transcurrió como un sueño. Bailó con don Joaquín. Escuchó las anécdotas de la señora Carmen. Recibió bendiciones y buenos deseos de cada invitado. Alejandro había logrado crear exactamente lo que ella nunca imaginó necesitar. Una familia de corazones que la querían por quien era y no por lo que poseía. Cuando llegó el momento de partir el pastel, los mariachis guardaron silencio y Alejandro pidió la atención de todos. «Amigos», comenzó con voz emocionada. «Hace exactamente un año, en una noche como esta, descubrí que la mujer más extraordinaria del mundo vivía bajo mi mismo techo sin que yo tuviera la sabiduría de verla». Clara lo observó intrigada, preguntándose hacia dónde se dirigían sus palabras. «Clara me enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero, la posición social o las apariencias. Tiene que ver con hallar a la persona que completa tu alma». Los invitados escuchaban en un silencio reverente, sintiendo la profundidad de sus emociones. Clara comenzó a temblar, presintiendo que algo trascendental estaba por suceder. Alejandro se arrodilló lentamente frente a ella, sacando del bolsillo de su camisa una pequeña caja de terciopelo azul. Los presentes contuvieron el aliento, y Clara sintió que sus piernas se volvían de gelatina. «Clara Elena Reyes», dijo Alejandro con voz temblorosa pero firme. «Hace un año me preguntaste si podías compartir conmigo tu mesa y esa fue la noche que transformó mi vida para siempre». Alejandro abrió la caja revelando un anillo sencillo pero deslumbrante, con un diamante que brillaba como las estrellas sobre Cancún. «Ahora yo te pregunto, ¿querrías sentarte conmigo por el resto de nuestras vidas? ¿Querrías ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga, el amor de mi vida?» Clara llevó las manos a su rostro sollozando de pura emoción. «¿Querrías casarte conmigo, mi amor?», concluyó Alejandro con lágrimas rodando por sus mejillas. El jardín quedó envuelto en un silencio expectante, apenas interrumpido por el sonido lejano de las olas del Caribe. Clara miró a su alrededor, observando los rostros llenos de esperanza y cariño de quienes se habían convertido en su familia elegida. «Alejandro», murmuró con voz entrecortada, «durante toda mi vida me sentí invisible, insignificante, como si no mereciera ser amado». Se arrodilló frente a él, sosteniendo su rostro entre sus manos temblorosas. «Pero tú me enseñaste que soy digna de amor, que soy especial, que merezco ser feliz». Las lágrimas corrían libres por sus mejillas mientras hablaba desde lo más profundo de su corazón. «Me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que dos corazones pueden encontrarse sin importar de dónde vengan». Los invitados estaban embelesados, testigos de un amor tan puro que parecía sacado de un milagro. «Sí, Alejandro», dijo finalmente Clara con voz clara y firme. «Sí,
Quiero casarme contigo. Sí, quiero ser tu esposa, tu compañera, tu amor para toda la vida. El jardín explotó en vítores y aplausos mientras Alejandro deslizaba el anillo en el dedo de Clara. Se pusieron de pie y se besaron apasionadamente, sellando su compromiso frente a Dios y ante todas las personas que los amaban. Los mariachis comenzaron a tocar Amor Eterno, mientras las parejas bailaban bajo las estrellas. Alejandro y Clara se mecían lentamente en el centro de la pista improvisada, perdidos en su propia burbuja de felicidad. «¿Es real todo esto?», susurró Clara en el oído de Alejandro. «¿No es un sueño del que voy a despertar?». Alejandro la estrechó más fuerte contra su pecho. «Es más real que cualquier cosa que haya vivido antes», respondió. «Eres mi realidad, Clara. Eres mi presente y mi futuro». Ella se separó un poco para mirarlo a los ojos. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho», confesó. «Te amo desde aquella noche en la cocina cuando me preguntaste si podías sentarte conmigo». Alejandro sonrió recordando ese instante que lo cambió todo. «Y yo te amo desde que te vi soplar aquella vela pidiendo no volver a sentirte sola», le dijo. «Tu deseo se cumplió. Mi amor, nunca más vas a estar sola». Se besaron de nuevo, conscientes de que habían encontrado en el otro a su alma gemela, a su compañero de vida, a su verdadero hogar. La boda se celebró 3 meses después en una ceremonia íntima en la playa de Cancún, con las mismas personas queridas que habían presenciado su compromiso. Clara lució un vestido sencillo pero elegante, adornado con flores de jazmín en el cabello, mientras Alejandro la esperaba al final de un sendero de pétalos con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Don Joaquín fue quien la acompañó hasta el altar, cumpliendo el papel del padre que ya no tenía. «Entrego a esta mujer extraordinaria al hombre más afortunado del mundo», dijo el anciano panadero con voz emocionada. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, llenos de promesas de amor eterno, respeto mutuo y apoyo incondicional. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino sobre todo en los difíciles», dijo Alejandro. «Prometo ser tu refugio cuando el mundo se vuelva demasiado pesado». Clara, con voz temblorosa pero decidida, respondió. «Prometo crecer contigo, soñar contigo y construir una familia hermosa a tu lado. Prometo que cada día contigo será una nueva razón para agradecer a Dios por habernos encontrado». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de Cancún con los colores más hermosos que habían visto jamás. El aroma a chocolate y vainilla llenaba la cocina de la nueva casa que Alejandro y Clara habían construido juntos, más pequeña que la mansión, pero infinitamente más rica en amor. Clara, ahora con 33 años, sonreía mientras decoraba un pastel de cumpleaños con 2 pequeñas velitas. «Mami, mami», gritó una vocecita desde el jardín. «Papá me está enseñando a plantar flores». La pequeña Valentina de 2 años corrió hacia la cocina con las manos llenas de tierra, seguida de cerca por Alejandro que cargaba en brazos a su hijo menor, Santiago, de apenas 6 meses. «Esta niña tiene alma de jardinera», dijo Alejandro besando la mejilla de Clara, igual que su mamá. Clara los contempló con el corazón rebosante de gratitud, recordando aquella noche solitaria de hacía 6 años cuando sopló una vela deseando no volver a estar sola. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro mientras acostaban a los niños esa noche. «6 años desde que me preguntaste si podías sentarte conmigo», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. «El mejor día de mi vida», murmuró Alejandro contra su cabello. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se busca, se encuentra en los momentos más inesperados». Clara levantó la vista hacia él, con los ojos brillando de ternura. «Gracias por ver en mí a la mujer que ni yo misma sabía que podía ser». Se besaron suavemente, agradecidos por el camino que los había conducido hasta ese instante perfecto de paz familiar. Afuera, las estrellas de Cancún brillaban como testigos de un amor que comenzó con una simple pregunta y se convirtió en la historia más hermosa que pudieron haber imaginado. Esta historia nos recuerda que a veces, la persona que transformará nuestra vida para siempre está más cerca de lo que pensamos, esperando que abramos nuestro corazón. Clara y Alejandro nos demuestran que cuando 2 almas se encuentran pueden crear algo maravilloso juntas, sin importar de dónde provengan. Si esta narración te conmovió,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el corazón. Comparte este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Que Dios bendiga tu vida con un amor tan puro y real como el de Clara y Alejandro. Que nunca dejes de creer en los milagros que pueden suceder cuando menos los esperes. Recuerda que eres valioso, que mereces ser amado y que tu historia de amor también está esperando ser escrita. Hasta la próxima. Y que Dios te acompañe siempre.